Buen día, cordial saludo para la audiencia que tenemos hoy presencial, también para las personas que nos van a ver por el video. Esta es una invitación que hacemos como Comité de Derechos Humanos del sindicato ASDEN. Para nosotros es un honor poder tener aquí a nuestra compañera Piedad Ortega y también es muy significativo que el sindicato pueda hacer este tipo de actividades, que son actividades que nos van a ayudar a entender en qué dinámica podemos pensar esto de los derechos humanos a partir de lo que nos pasa como sociedad. Como ustedes saben, como sociedad pues nos ha pasado muchas cosas y este último momento como sociedad es un momento necesario de leerlo, de comprenderlo, en la necesidad de también saber como agentes educativos, como mediaciones que tenemos con nuestra sociedad por nuestra labor como maestros, maestras, en nuestra labor de docencia, en nuestra labor de investigación, saber también cómo compartir con los grupos, con las personas con las que nos relacionamos en lógica de construir el ambiente de cambio deseado. Un ambiente de cambio que se empezó a construir y a gestar en otros momentos y que ha tenido sus altos y sus bajos y que en este momento podríamos decir coyunturalmente que viene dándose un momento alto, ¿sí? Decimos que desde que empezó el año 2012, con algunos acontecimientos que nacieron allí en lógica de lo que fue la negociación con una de las insurgencias, con la insurgencia de las FARC, y a partir de allí creemos que se ha ido construyendo una cultura política como sociedad, una cultura política que para muchos de nosotros no estaba, que se viene dando, y esa cultura política llevó incluso a que en el 16 se tomara, incluso en nuestras casas, en nuestras familias, tuviésemos que tomar posición frente al sí o el no a eso que se llamó el referéndum por la paz, y desde nuestras propias familias, desde las mesas de nuestras casas, también allí poder reconocer nuestras diferencias y nuestras maneras de entender lo político para ese tipo de cosas. En este caso, para la noción de cómo la sociedad desactiva un conflicto guerrero de más o menos 70 años, ¿sí? Y cómo ese diálogo, esa negociación, esos acuerdos con esa insurgencia implicó que la sociedad pudiera por fin pronunciarse y aunque ganó el no, eso también significó cosas en términos de lo que nosotros estamos viviendo hoy, en términos tanto de lo que pasó después con cómo eso repercutió en las elecciones del 2018 de presidencia y de Congreso, y cómo lo que ha pasado con esas formas de gobiernos nos llevan hasta que nuestras maneras civiles de manifestar, digámoslo así, generan lo que son los estallidos o las revueltas sociales que tuvimos en el 21, pero que venían en esa fuerza del 19, de noviembre del 19, y que también la pandemia de alguna manera exacerbó en términos de los sentimientos de abandono, de ausencia de institucionalidad, que implicó que a hoy
se pensara en que se necesitaban otro tipo de liderazgos, otro tipo de dirigencias, otro tipo de gobernantes, y se cree que por medio de estas propuestas que hace el Pacto Histórico, como una consecuencia de lo que nos está pasando como sociedad, se puede construir otro tipo de sociedad, ¿sí? En esa construcción, por estos días, se habla de la paz total, ¿sí? Y también se habla de las negociaciones con diversos grupos de digámoslo así, de diferentes índoles, historias y trayectos políticos, en lógica de pensar lo que en el primer momento de este encuentro trabajamos. ¿Cómo podría ser una sociedad que se reconcilie consigo misma? ¿Sí? Y cómo la pedagogía, cómo las personas que participan de los sistemas educativos, cómo las personas que participan y participamos en los procesos de educación popular, cómo los investigadores, las investigadoras sociales, cómo las academias pueden apoyar ese tipo de procesos. El sindicato ASDEN, el Comité de Derechos Humanos, entendiendo que esa es una particularidad del momento, propone eventos como estos y propone que conversemos con personas que se han movido en esa dinámica, que la han estudiado, que están tratando de comprender qué es lo que está pasando con la educación, en lógica de que la educación pueda apoyar las transformaciones sociales, que la escuela no sea un espacio indiferente a lo que nos pasa como sociedad, sino que la escuela pueda dialogar con la sociedad, con el territorio y problematizar y ayudar a tramitar las problemáticas en las que vive esta sociedad. Para el caso de hoy, en este momento, en este segundo momento de este encuentro, pues conversamos con nuestra compañera Piedad Ortega, vieja amiga de acá, de nuestro territorio, de Antioquia, y en este momento participando en varios proyectos que nos reconocemos de varios espacios, pero hay uno muy especial por el cual nosotros la invitamos, y es por esto del trabajo con lo que se llama el tópico de la memoria, el tópico de la pedagogización de la memoria, la construcción de la verdad, que también es un tema que para estos tiempos de negociaciones, de posacuerdos, de posconflictos, dirían otros, estamos viviendo. En esa lógica, pues, Piedad, un gusto que estés aquí con nosotros. Te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y esperamos en este ratico compartir contigo, aprender mucho de tu trayecto, de lo que has podido también construir y compartir con otras comunidades, en este caso desde Bogotá, desde la Universidad Pedagógica y los grupos con los que trabajas. Y pues para nosotros es, como lo decía al principio, es un honor que en este tipo de espacios estén seres como tú. Muchas gracias. Y queremos entonces escucharte. Bueno, buenos días, ya casi mediodía. Muchas gracias a Edison por hacer posible que esté hoy aquí con ustedes, a la Comisión de Derechos Humanos del sindicato. Me siento muy agradecida por esta invitación. Yo hago parte también de un sindicato que es la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU de la Universidad Pedagógica Nacional. Y también muy de cerca de la Asociación de Educadores, la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, de la ciudad de Bogotá, como también de FECODES. Ahí hay unos vínculos afectivos y sobre todo políticos, porque
si algo tiene hoy la política es la construcción del afecto. Entonces, muchas gracias y bueno, pues Medellín es mi casa también, ¿sí? Así esté allá en Bogotá viviendo y trabajando, pero volver a Medellín es volver a mi casa, mi aire, mi comida, mi familia, mis amigos y mis amigas. Entonces, bueno, yo hablo también, como dice un amigo mío, como desde los colectivos como intelectuales, o sea, un poco esa categoría intelectual colectivo, ¿sí? No hablo a título personal, así lo que presente hoy pues lleva mi, digamos, como mi sello y mi reflexividad. Digo esto porque hago parte de un grupo de trabajo, de investigación y de formación y que intentamos desde la educación popular estos temas tan álgidos, a veces tan hostiles, tan dolorosos, sobre todo también tan dolorosos, intentar que puedan tener cabida, que puedan tener anclaje, no solamente al interior de la Universidad Pedagógica Nacional, que es mi espacio de trabajo, sino también en otros espacios organizativos de los jóvenes, de los mismos sindicatos, de esta categoría bella que instala una autora argentina que es Elizabeth Yellin acerca de los y las emprendedores y emprendedoras de la memoria. Entonces hago parte de un semillero de investigación sobre pedagogías críticas, memorias y alteridad. Sí, ese es un poco también como mi lugar ahí de anclaje, por eso lo que comparto y algunos de los trabajos que hemos hecho pues han sido, por supuesto, obra colectiva. Bueno, yo voy a hacer como a situar tres asuntos en este tema. Un asunto tiene que ver con una lectura de contexto. Un segundo asunto, poder referenciar cuál es esta pedagogía de la memoria que nos interesa posicionar en Colombia, que ya está posicionada en América Latina. Y tercero, voy a leer una proclama, que es una proclama que llamamos Por la Vida y la Memoria, en homenaje a los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados, que han vivido, han padecido la represión política en este país. Ese es el orden, digamos, como de mi disertación, y ojalá si hay preguntas, por supuesto, no porque tengan las respuestas, sino porque pueda tener algunas resonancias o algunas también evocaciones que me ayuden de pronto a hacer algunos énfasis. Bueno, con respecto al contexto, pues Edison hizo unas entradas muy importantes. Pues hay un hito que es clave para nosotros y nosotras en Colombia, y el hito indudablemente se podría constituir desde la Ley de Justicia y Paz, pero yo quisiera situarlo en el marco de la negociación del proceso de paz con la exguerrilla de la FARC y el gobierno de Santos, un proceso que inició en 2012 con muchos avatares, o sea, no fue un proceso fácil, como tampoco ha sido fácil su proceso de reincorporación. ¿Por qué sitúo este contexto? Porque quiero allí enmarcar lo que en Colombia estamos nombrando como la expedición de políticas de la memoria, y porque esa expedición de políticas de la memoria nos da la entrada a la escuela como espacio institucional de formación en cada uno de sus ciclos, incluye universidad, ¿sí? O sea, nos da la entrada, ¿sí? Nos da la entrada, legitimamos también esas políticas en la escuela, como tiene que ser también, porque indudablemente nuestras escuelas, y ustedes, maestros y maestras aquí presentes y quienes nos escuchan, pues digamos somos los que podemos asumir esta importantísima responsabilidad de pensar qué transmisión de memorias es posible hoy de estos pasados violentos, no de esta enseñanza del conflicto social armado, ¿sí? de estos procesos formativos alrededor de la enseñanza de la historia reciente, ¿sí? de estos asuntos que están implicados en términos de la producción que en Colombia se tiene y que se sigue teniendo sobre la violencia política.
¿sí? Y alrededor de esa violencia política pues sabemos también las violencias culturales, ¿sí? Las violencias estructurales, las violencias simbólicas. Es decir, pensar hoy la escuela como un hervidero de problemas que todo el tiempo va y viene, porque eso tiene que ser también la escuela, en tanto espacio de socialización política, en tanto espacio de construcción de ciudadanías, en tanto espacio para reconocer, para reivindicar, pues digamos, todo lo que Colombia ha construido alrededor de los derechos humanos. Entonces, en términos de políticas, pues está la política de la ley 115, la ley de víctimas, la ley de víctimas y restitución de tierra, me fui para la Ley General de Educación. La ley de, ¿por qué es tan importante esta política? Ley de víctimas y restitución de tierras, que luego también se recoge en el proyecto de acuerdo entre el gobierno y hoy la exinsurgencia de la FARC, porque allí, y esto va a ser central, y esto es parte también de uno de nuestros posicionamientos, trabajar sobre, trabajar desde, trabajar con, trabajar para una pedagogía de la memoria, tiene como sujeto fundamental de reconocimiento a las víctimas del conflicto social armado. Para nosotros eso es un innegociable, ¿sí? ¿Por qué son importantes las víctimas? Pues porque son, digamos, las que han tenido que padecer la barbarie, porque son las que han tenido que padecer las políticas de represión, ¿sí? Y hay pues sabemos todas las expresiones de estas violencias políticas, de desapariciones, de detenidos, de masacres, de crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es un asunto muy importante, ese reconocimiento de las víctimas, que recogemos además de la tradición latinoamericana en estos procesos de transición de las dictaduras a las democracias, caso Argentina, caso Chile, por ejemplo, que son para nosotros, digamos, países muy emblemáticos por lo que han logrado construir, por lo que han logrado consolidar en términos de políticas de la memoria. Entonces, ¿qué nos entrega también la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Unas declaraciones jurídicas, pero también unas declaraciones educativas, y ahí es donde nosotros nos anclamos allí para trabajar. En la Ley de Víctimas se habla también ya de procesos de reconciliación, de procesos de perdón, asuntos que son bastante problemáticos, ¿no? Pero que indudablemente van construyendo un imaginario social en el país acerca de la necesidad de tramitar, de elaborar, ¿sí?, los conflictos, que sabemos también que los conflictos tienen distintos alcances, tienen planos distintos, pues expresiones, dinámicas, actores, efectos, problemáticas, etc. Entonces, la Ley de Víctimas es indudablemente una entrada muy clave que, insisto, se recoge en el proyecto de acuerdo. Hay otra ley que, digamos que para nosotros es más mentada, para nosotros digo pues como comunidad académica, pensándonos desde la escuela, dos leyes que son fundamentales, que es la expedición de la Ley de la Cátedra de la Paz y la expedición de la Ley de la Cátedra de Historia, ¿sí? Si bien uno puede hacer ya balances de esa política, en el caso de la Cátedra de la Paz, por los modos como fue construida, ¿sí?, por el inventario de temas que se colocaron allí, por la falta, digamos, de cuidado, digamos, en ciertas centralizaciones, porque lo que hace la Cátedra de la Paz es abrir temas. Ustedes recuerdan los temas, ¿no? Claro, tiene memoria histórica, que es una de las que lo que vamos a encontrar también en la Cátedra de Historia, precisamente, ¿sí? Pero tiene memoria histórica, tiene resolución de conflictos, tiene desarrollo sostenible, tiene tramitación de violencias, tiene convivencia. Entonces no logró realmente, digamos, situar en términos más de perspectiva, ¿sí?, que era aquello de lo cual la escuela como espacio social de formación, no solamente en términos de construcción de conocimiento, sino también de socialización política, podría arraigar más con mayor entereza, con mayor vitalidad, con mayor compromiso. Entonces, lo que ha pasado claro, seguramente hay diferencias, pero lo que ha pasado con la Cátedra de la Paz, insisto, es un inventario de temas, problemas, que se dejó a libre
aunque está bien que se deja libre elección en las escuelas, ¿cierto? Pero como cátedra va y viene, va como acontecimiento una vez al año, 2 veces al año, pero no impacta currículo, no impacta ambiente, no impacta proyecto educativo, no impacta los asuntos acerca de la convivencia, no impacta la formación política tanto de nosotros y nosotras como maestros y maestras como de nuestros estudiantes. Ahí hay un vacío enorme, es dispersa, es fragmentaria la Cátedra de la Paz, y bueno, pues hay muchas editoriales que escribieron sobre la Cátedra de la Paz, etcétera, pero ahí tenemos ese gran vacío que yo creo que sí se hace necesario recuperar otra vez esa política, sobre todo pues como lo nombraba también Edison, como política de gobierno hoy se tiene una declaración de apostarle a una paz total. Bueno, ahí yo creo que hay una importante estrategia a recoger. Bueno, entonces tenemos la cátedra de historia. Esto es una cátedra, recoge asuntos que no trabajó la Cátedra de la Paz. Esto a mí me gusta porque no reunió un inventario de temas, sino que se centró en 3 núcleos temáticos problemáticos, la cátedra de historia. En esa medida puede tener más juego, ¿sí? Más juego, digamos, en este registro de importancia, ¿no? Y es qué proceso de recepción, de apropiación y de resignificación hacemos con estos contextos o con estas políticas. Por eso es nuestra pregunta, ¿no? La cátedra de historia dice vamos a ocuparnos de memoria histórica, y uno dice ok, sí, la memoria histórica está en el centro de una construcción acerca de la pedagogía de la memoria, ¿sí? Habla de pensamiento crítico y uno dice, bueno, pues maravilloso para quienes venimos de esta perspectiva, no solamente venimos, sino que intentamos agenciar y comprometernos con un pensamiento crítico, pues uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la crítica que le vamos a colocar a la memoria histórica? ¿Sí? Porque no es la memoria histórica, también puede haber una memoria histórica oficial, pero también puede haber memorias históricas disidentes, memorias históricas contrahegemónicas, memorias históricas rebeldes, memorias históricas desde abajo, que es también lo que nos interesa, ¿sí? Y habla de un asunto que es bien problemático, yo no me ocupo mucho de eso porque mi formación no es historiadora, que tiene que ver con la construcción de una identidad de nación. En esto los historiadores del país han tenido o tienen aquí mismo pues en la Universidad de Antioquia los trabajos de la maestra María Teresa Uribe se ocuparon mucho de esa construcción de identidad de nación. Bueno, entonces tenemos cátedra de historia, ahí también por supuesto trayectorias de cómo se construyó la cátedra de historia, cómo está siendo vinculada al currículo en las escuelas, cómo aparece allí la enseñanza de las ciencias sociales, qué va a significar la historia, si nuevamente va a estar en el marco de los estándares y competencias de las ciencias sociales o se le va a crear un espacio específico, nucleador. Bueno, ahí está pues también para todos estos temas, ojalá para ser asumidos en la escuela. En términos de política, a mí me parece importante también referenciar estas otras 3 formulaciones. Aunque no tuvo el estatus de formulación de política, pero indudablemente que la creación de una comisión de estudios sobre el conflicto social armado y sus víctimas es muy importante. Una comisión de estudios que reunió más o menos 13 investigadores a nivel nacional, una comisión de estudios que se dio a la tarea de escribir, de narrar, de presentar un conjunto de posturas alrededor del conflicto social armado, alrededor de su historicidad, alrededor de sus dinámicas territoriales, alrededor de los actores, de los impactos, de los efectos. Y bueno, también hay que decir desafortunadamente ese conjunto de documentos que está de libre acceso en la internet pues sigue estando ahí muy estático, ¿sí? Y yo creo que hay ahí trabajos importantes, bueno, cada uno pues también considera qué trabajos son importantes, pero particularmente desde nuestro grupo de estudio, los abordajes del padre Javier Giraldo para nosotros son norte, para nosotros son posicionamiento, acogemos, suscribimos los planteamientos del padre Javier Giraldo.
y aquí permítanme un paréntesis, porque el padre Javier Giraldo hace parte de la comunidad jesuita en el país. El padre Javier Giraldo es uno de los gestores, de los líderes, de los protectores, de los cuidadores de las comunidades de paz aquí en Urabá, ¿sí? Y el padre Javier Giraldo ha puesto en escena, como tiene que ser en un país democrático y pluralista, tensiones acerca también de lo que nos ha entregado la Comisión de la Verdad. Y hay un planteamiento del padre Javier Giraldo que para mí es fundamental, y es que a propósito de las víctimas, porque parece ser que todos se enuncian, digo todos, digamos, quienes han tenido pues mayor injerencia en estas producciones del conflicto social armado, ¿sí? Es muy importante poder distinguir las víctimas de terrorismo de Estado con las víctimas de la guerra, ¿sí? No podemos seguirlas colocando en el mismo plano, ¿sí? Porque las víctimas de la guerra se inscriben en el marco de un contexto del derecho internacional humanitario, en el contexto de la producción bélica, en el contexto de la existencia de grupos beligerantes, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no, sí, pero hay legislación internacional la que está allí. Entonces no se puede operar de la misma manera ni reconocer de la misma manera a víctimas de violencia política, víctimas de terrorismo de Estado con las víctimas de guerra. Un ejemplo, ¿sí? Los 6.400 mal llamados ejecuciones extrajudiciales, o mal llamados también, sí, estos mal llamados los positivos, los falsos positivos, sí, es violencia de terrorismo de Estado, ¿sí? Que siguen en la impunidad, Entonces, el tratamiento a los perpetradores, a la institucionalidad ejecutora de esta, digamos, de esta violencia no puede tener el mismo tratamiento que unas víctimas de guerra en combate. Bueno, ahí entonces tenemos en esta comisión histórica del conflicto, pues está el padre Javier Giraldo, como está también otra persona muy importante que ojalá nos acerquemos, o si nos hemos acercado a él, continuar con su proceso de lectura, que es Alfredo Molano. Indudablemente que Alfredo Molano, desde su lugar como antropólogo, como analista, como miembro que fue de la Comisión de la Verdad, recupero de Alfredo Molano, sobre todo para después ubicar esta perspectiva de la pedagogía de la memoria, la construcción de narrativas acerca del conflicto social armado. Yo creo que Alfredo nos entrega, y para mí esto es de mucha sensibilidad, porque entrarle a estos temas con nuestros estudiantes y nosotros mismos como maestros y maestras a veces es muy difícil. Entonces lo que hace Alfredo Molano es mostrarnos una narrativa, vía crónica, vía relato, vía construcción de testimonio, ¿sí? De cuerpos reales, de sujetos reales, de nuestros territorios, que son nuestros vecinos, ¿sí? Ahora nomás acabo de trabajar con mis estudiantes de pregrado un libro que se llama, se baja en internet, se llama Ahí les dejo esos fierros, de Alfredo Molano. Ahí les dejo esos fierros. Y el primer relato, que se llama A lo bien, así se llama, que además es una expresión muy utilizada por nuestros jóvenes, a lo bien, se llama A lo bien. Uno le entra a ese relato y usted con ese relato trabaja enseñanza del pasado reciente, trabaja cartografía de la violencia política, que además esa cartografía es de Antioquia, ¿sí? Es Caucasia, es Urabá, el límites con el Chocó, o sea, es para nuestros estudiantes reconocer los territorios, reconocer las geografías del conflicto, pero también es reconocer la historia en este caso de Tatiana, que Tatiana la tenemos en clase, o la Tatiana es nuestra vecina, o Tatiana es nuestra amiga, o Tatiana es nuestra familiar. Lo que le pasa a Tatiana, su trayectoria en este conflicto social armado, pues bueno, no me voy a quedar hablando del relato porque lo tengo así muy fresco, pero les invito a que puedan leer. Ahí les dejo estos fierros, y que creo que son más o menos 6 relatos de distinta índole, con distintos actores, y creo que la magia de Alfredo, que falleció en el 2019, la magia de Alfredo Molano está en una escritura biográfica, en unas escrituras testimoniales de carne y hueso, aunque los haya ficcionado un poco seguramente pues para poder hacer la recreación escritural, pero nos muestra el país
el país real, ¿sí? No a veces el país ficcional el que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, entonces ahí tenemos Comisión Histórica del Conflicto, hay muchos otros autores, por supuesto Darío Fajardo, un especialista en toda la política agraria, Jorge Ramírez, que es acá, un profesor de acá de la, sí, Ramírez, de AFID, que trabajó en la Escuela Nacional Sindical, está María Emma Wills, que ha sido una destacada investigadora en estos temas, trabajó en la comisión, en el Centro Nacional de Memoria Histórica y fue la encargada de trabajar, porque ahí todavía está instalado una caja de herramientas para abordar pedagogías de la memoria. Y bueno, está Sergio de Subiría, bueno, hay ahí, eso también como todo lo que pasa en este país, se colocaron como dos bandos, que hay unos que son de la derecha y otros de la izquierda, entonces, porque en el proceso de negociación se propusieron los investigadores, quiénes de aquí, quiénes de allá, también está nuestro amigo, profesor Renan Vega, bueno, hay ahí importantes textos para su estudio. Y terminaría entonces con dos asuntos de política educativa, ¿sí? La política, bueno, del proyecto de acuerdo es una política educativa acerca de la memoria histórica, ¿sí? El proyecto de acuerdo atiende, y aquí voy a nombrar solamente unos titulares, ¿sí? Hace declaraciones, sobre todo en el tema educativo, porque bueno, pues está lo de la reforma rural integral, está lo de la justicia transicional, está lo de las condiciones de garantía para la materialización de los acuerdos y las garantías para la reincorporación, está todo lo que tiene que ver con participación, democracia, etcétera, pero nosotros, digamos, nos interesa uno, por ejemplo, que está en esa declaración del proceso del acuerdo de paz, educación y pedagogía para garantizar la reincorporación de la guerrilla a la sociedad. Bueno, ahí también tiene unos subtítulos, pero no me voy a detener en ello. Bueno, y aquí uno podría decir también, hacer también los balances de lo que ha pasado, de lo que pasó con el proceso de, entre comillas, de reincorporación de la FARC, porque pues ha sido un fracaso, porque están en la mera sobrevivencia, ¿sí? Es decir, ahí sigue estando la deuda histórica con los excombatientes, deuda histórica en términos de justicia política, en términos de justicia económica, en términos de justicia social. Otro asunto es la educación y pedagogía para dignificar el campo colombiano. Esto se ha venido desplegando a partir de la construcción de una política de educación rural existente hoy en Colombia, ¿sí? Educación rural, bueno, también con muchos asuntos allí para detenerse. El otro gran paquete allí, que lo voy a enlazar ya con el acuerdo, con el informe de la Comisión de la Verdad, tiene que ver con educación y pedagogía para la reconciliación y la paz. ¿Qué ha pasado con esto? Ha pasado que en Colombia, que no lo tenemos en otros países de América Latina, ha entrado el discurso de la educación para la paz. ¿Sí? Entonces tenemos unas construcciones de pedagogía de la memoria y a veces también hablamos de unas construcciones de pedagogías para la paz. Yo, por supuesto, no las veo que sean disonantes, yo creo que son convergentes, que va a depender de los énfasis que le coloquemos, que va a depender también de algunas tematizaciones, que va a depender de los contextos en los que estemos trabajando. Pero está también esa tendencia muy importante de abordar las pedagogías de la memoria, insisto, también como desde esta construcción de educación para la paz. Bien, con el informe de la Comisión para la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, yo pues también lo primero que tengo que decir es que no lo he leído todo, que empecé con el libro, con el texto de hallazgos y recomendaciones, que a veces bajo la plataforma del componente de pedagogía, que por supuesto toda la expectativa durante estos años, el reconocimiento a los actores de la Comisión de la Verdad, con una importante presencia de académicos, de personas de Medellín, como Marta Ruiz, como Lucía González, como Saúl Franco, como Mayuri aquí en Medellín, la Corporación Región, etcétera, ¿sí? Bueno, como toda comisión, que estas comisiones se crean también en el marco del proyecto y del proceso de acuerdo de paz, ¿sí? Eso está allí se colocó, se le hizo esa demanda y se creó con el arbitrio, es decir, con el liderazgo, con
el liderazgo, pues digamos, que no tendría que ser pastoral, sino el liderazgo académico, el liderazgo político del padre Francisco de Rus. Otra visión de la comunidad de los jesuitas, distinto al padre Javier Giraldo. Yo que encuentro con la Comisión de la Verdad y con la estrategia que entrega la escuela, ¿sí? La escuela abraza la verdad. Sí, recuerden que eso fue parte de las declaraciones del ministro de Educación y el mismo presidente de la Comisión de la Verdad, del padre Francisco de Rus, sí, bueno, y de sus comisionados y de la estrategia pedagógica, que a mí me sigue pareciendo muy suelta. ¿Sí? La escuela abraza la verdad, sí, es un eslogan bonito, puede pegar, ¿sí? Pero habría que detenerse de qué verdad va a hablar la escuela. La escuela que no es solamente un espacio físico, la escuela que también ha sido víctima del conflicto social armado, la escuela que reporta en términos de FECODE un número muy importante de asesinatos de sus maestros y maestras. Es decir, en la escuela asiste una generación de niños y de jóvenes afectados por la violencia política, como también nosotros, maestros y maestras, hemos sido afectados por la violencia política. Entonces, ¿qué verdad vamos a hablar? ¿De qué verdad? ¿Sí? En esa medida, que es un poco el trabajo en el que estamos ahora, también con el grupo, de pensar unos constructos acerca de la verdad, en términos filosóficos, en términos, digamos, antropológicos y en términos éticos. Porque si bien el alcance del informe de la Comisión de la Verdad no tiene un componente judicial, porque no tiene por qué tenerlo, para eso está la Justicia Especial para la Paz, ¿sí? Pero sí hay una preocupación con el tipo de verdad que se quiere instalar, ¿sí? Y es un tipo de verdad que va tras las huellas de este discurso de la reconciliación y el perdón. ¿Yo qué planteo allí? Claro, uno desearía la reconciliación y el perdón, claro, es nuestro deseo, ¿sí? Pero necesitamos unos previos para esa reconciliación y el perdón. Yo no me puedo reconciliar ni perdonar si hay un otro que me ha afectado y no me lo está solicitando. Es decir, no puede haber perdones benevolentes, no puede haber perdones indulgentes. Tiene que construirse un perdón difícil. Bueno, este planteamiento acerca del perdón yo lo recojo de dos autores. Uno que es un filósofo clásico en este tema, es el clásico de los clásicos, que es Paul Ricoeur, que tiene un libro que se llama Historia, Memoria y Olvido. Es un sendo libro, ¿sí? Y en el epílogo de ese libro, o sea, en la parte final, pues nos llama la atención, es decir, nos invita a pensar este asunto de manera más detenida, ¿sí? Acerca del perdón, ¿sí? ¿Qué es posible perdonar? ¿Qué es posible perdonar? Y acerca de la reconciliación, que yo creo que también son decisiones, por supuesto, personales, ¿sí? Que no podemos instalar la reconciliación per se, es decir, sin un sedimento, sin dejar de ocuparnos éticamente de lo que constituye la reconciliación, ¿sí? Porque si no se van a quedar en palabras vacías que se van a resbalar mucho. A eso, entonces yo, quisiera, para cerrar con este asunto de las políticas, ¿sí? Que sí necesitamos unas coordenadas para pensarnos estos asuntos de cómo pueden entrar a la escuela, ¿sí? Para que no entren forzadamente, para que no entren con discursos generalizantes, para que no entren con discursos prescriptivos, solamente de la norma y del cumplimiento. Y ahí es donde yo apelo, y porque creo en los maestros y las maestras, soy maestra formadora, porque creo que sí es posible, porque creo que le debemos a las víctimas ese reconocimiento a ellas, se tendría que desplegar, en que estos niños y niñas, como decimos en este libro, ¿sí? Oiga, cuando nos preguntamos, oiga señor, ¿y ese fusil para qué? ¿Sí? Pedagogía de la memoria para el nunca más, ¿sí? Que recreamos un verso de este poeta Jairo Aníbal Niño, ¿sí?
voy a leer inclusive partecita de ese, más de un es un relato donde en una charla este poeta, escritor Haydar Newell al Niño decía: no sé por qué, entre otras cosas, no los han invitado a ustedes, los niños, a las famosas mesas de concertación donde se está hablando sobre la paz en nuestra nación. Pero es que a ustedes, a los niños y las niñas, las invitan a muy pocas cosas. Parece que le tienen miedo a la sabiduría de los niños, porque ustedes se aterran, tocan y preguntan: oiga, señor, ¿y ese fusil para qué? Porque allá creo que es donde necesitamos llegar, ¿sí? Desactivar la guerra, desactivar dos asuntos que tienen que ver con la ética instalados en nuestra cotidianidad y socialización política. Que el desacuerdo no lo asumamos como enemistad. Si un principio de nuestra convivencia institucional en los espacios o comunitaria donde estemos, ¿sí?, planteamos el desacuerdo no va a ser enemistad, yo creo que procuraríamos un tipo de convivencia como construcción de la alteridad, donde el reconocimiento del otro, de la otra, va a prevalecer por sobre todo. ¿Sí? Que el desacuerdo no sea enemistad. En un país donde todo el tiempo estamos construyendo enemigos y enemigas. Y ahí voy con ese otro principio también de la convivencia nuestra. ¿Sí? No construir los enemigos, no porque sea opositor, no porque sea disidente, no porque sea insurgente, no porque sea feminista, no porque sea, ¿sí?, no porque sea alternativo, no porque sea anarquista, con tantas siglas que tenemos allí, no colocarle esa letra escarlata del desprecio o de la eliminación. En un país donde al pensamiento crítico, donde al opositor, ¿sí?, no solamente se le niega la palabra, no solamente se le borra simbólicamente, sino que se le suprime físicamente. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra perspectiva. Entonces las políticas de la memoria para llegar a la escuela, para quedarse en la escuela, necesitan de esos procesos de qué recepción hacemos, cómo las apropiamos y cómo las resignificamos. Así que sí, claro, requerimos de una institucionalidad fuerte, vigorosa, pero sobre todo una institucionalidad que crea en nosotros los maestros y las maestras, y nosotros a su vez creamos en nuestros estudiantes, porque la pedagogía de la memoria sobre todo es una transmisión intergeneracional, y por eso es que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos desactivar? ¿Qué es lo que necesitamos volver a instituir? ¿Sí? Bueno, uno podría decir la confianza, uno podría decir el respeto, uno podría decir la mirada del otro, uno podría decir el gesto pedagógico, uno podría decir el tacto, uno podría decir más fraternidad, ¿sí? Y con esto digo, y aquí acudo a Estanislao Zuleta, también un gran pensador nuestro, y aquí en Medellín es un autor que se trabaja mucho, está la Corporación Estanislao Zuleta, donde por supuesto que yo no creo pues en una ausencia de conflictos, lo dice Estanislao, no, la convivencia no está exenta de conflictos. Lo que necesitamos es aprender cómo tramitar y elaborar de la mejor manera los conflictos, o sea, que no nos den miedo los conflictos, que tengamos herramientas teóricas, herramientas psicosociales, herramientas estéticas, herramientas deportivas, si todo lo que esté a nuestro alcance, a nuestra disposición para tramitarlos, porque es la naturaleza misma de nuestra humanidad. Bueno, acá entonces, bueno, también yo quisiera hacer referencia antes de pasar a lo de pedagogía de la memoria, que todos estos temas han sido posibles por los movimientos por la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Ha sido posible por el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que instauró, recogiendo del proceso de Argentina, la plataforma ética y política por los derechos humanos,
y por eso decimos no solamente la verdad, por eso la escuela no solamente tiene que abrazar la verdad, abraza la verdad con las memorias. Y son las memorias tripartitas, decimos, ¿sí? Es la memoria histórica, pero también es la memoria colectiva, pero también es la memoria autobiográfica. Y todo lo que se despliega en esa trilogía de memorias. Es la verdad, pero es la verdad con justicia, es la justicia anamnética, es la justicia económica, es la justicia social, es la justicia política, ¿sí? Verdad, memoria, justicia, reparación. La escuela no puede entregar reparación económica, pero la escuela, nosotros como maestros y maestras, sí podemos asumir la responsabilidad de entregar reparaciones simbólicas, ¿sí? Y demandar al Estado, demandar a la institucionalidad, ¿sí?, las garantías de no repetición. Entonces, no es suficiente la verdad, porque nos pueden fabricar la verdad, porque nos pueden entregar los protocolos acerca de la verdad, ¿sí? Porque tiene que ser una verdad afincada en cada uno de estos 4 vectores: justicia, memoria, condiciones de reparación y exigencia de garantías de no repetición. De modo que ahí está la presencia, y en Antioquia, pues en Antioquia las Madres de la Candelaria, en Medellín el trabajo, que ojalá lo respaldemos y lo demos a conocer, lo que fue la Operación Sirirí de doña Fabiola Lalinde, un trabajo hermoso, un trabajo testimonial, el trabajo de la memoria de una víctima de violencia política en esta ciudad. Bueno, y con todo lo que significa, y ojalá pueda significar doña Fabiola Lalinde, en la memoria nuestra, en la memoria de esta región, en la memoria de este país, pero sobre todo en la memoria de nuestros niños y de nuestros jóvenes, porque el trabajo de doña Memoria hizo posible también todo el respaldo y la concreción de lo que hoy sigue siendo la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADS. Pero también los trabajos de las ONG, los trabajos de las organizaciones populares, los trabajos de las organizaciones políticas por la defensa de los derechos humanos. Entonces, hay unas políticas de la memoria oficiales, pero también hay unas memorias instituyentes. Estas, un poco que las he nombrado acá, como para nosotros en Bogotá, la importancia de un trabajo de las madres de Soacha, madres analfabetas, madres en medio de una precarización social, ¿sí?, pero que tomaron la voz, ¿sí?, de su dolor, hicieron un agenciamiento político y fueron las que han hecho posible esta importantísima denuncia acerca de los falsos positivos, porque ellas encarnaron, ellas, madres, fueron esas madres que tuvieron que ir a buscar a sus hijos, ¿sí?, en Bucaramanga, en Cúcuta, etc. Bueno, aquí entonces, de brochazo, este asunto de las políticas de la memoria. Políticas de la memoria y pedagogía de la memoria. Bueno, esta ha sido parte de la construcción que yo he venido haciendo en colectivo. Yo la hago también desde 2 referentes, mis referentes pedagógicos, que es la educación popular y que son las pedagogías críticas latinoamericanas. Desde esa sombrilla de la educación popular y la pedagogía crítica, recojo y reelaboro procesos, constructos teóricos que se han venido dando en América Latina. El tema, la genealogía, digamos, la concreción de un campo como estos, un campo de formación, un campo de estudio, de investigación, como pedagogía de la memoria, pues es gracias también a profesoras, por ejemplo, como Graciela Rubio de Chile. Ustedes saben, Chile vivió la dictadura, se tuvieron 2 comisiones, esto es importante porque a nivel internacional se han creado y han trabajado 51 comisiones por la verdad, 51 comisiones. O sea, esta no es la única ni va a ser la excepción. 51 comisiones. ¿En dónde? 51 comisiones a nivel internacional, entre Chile, Argentina, Perú, pues Colombia, Guatemala, ¿sí?, Irlanda, Ruanda, Sudáfrica, ¿sí?, porque en cada país también aquí también hemos tenido varias comisiones de la verdad, no es la única la comisión que hemos tenido. Bueno, entonces con pedagogía de la memoria
Pues me interesa pues nombrar estas autoras porque no es que uno se la inventó, no podemos ir como Adán y Eva pues inventándonos tampoco pues el mundo, no, esto tiene ya unas elaboraciones, como les digo, Graciela Rubio, su tesis doctoral fue sobre pedagogía de la memoria que se encuentra en Google, sus diversos artículos de esta profesora chilena, hay otra profesora que es Susana Sacabino, que ya viene más de Argentina y trabaja una pedagogía de la memoria del nunca más. Está una importante académica a quien se le debe mucho acerca de los estudios, acerca de la memoria, del trabajo sobre la memoria, que es Elizabeth Yelling, también de Argentina. Está Sandra Rayo de Argentina. Como ven, la línea se mueve entre Argentina y Chile. Esto es importante también porque desde allá es que nosotros recogemos como estos estudios. Y en Colombia, aquí en la primera vez que escuchamos este tema de pedagogía de la memoria fue a la pareja, en ese momento pues también era Iván Cepeda, el actual congresista, quien hace parte ahora del proceso de negociación con el ELN y el gobierno, y con Claudia Girón. Tienen un primer texto que se llama así Pedagogía Social de la Memoria, que se encuentra en Google. Ellos son Movice, ¿no? Sí, ellos son Movice y ellos son también Fundación Cepeda Vargas, que fue la fundación que se creó con el nombre de Iván Cepeda después del asesinato de su padre. Bueno, ¿qué tendencias uno puede ubicar en pedagogía de la memoria? ¿Sí? Hay una primera tendencia que tiene que ver, Edison lo introdujo ahora, que tiene que ver con la construcción de una cultura política. ¿Sí? Hay varios ya trabajos en Colombia, porque Colombia también, a partir de todo esto, las universidades, grupos de investigación, pues se han dedicado a estos estudios. Aquí mismo, pues en la Universidad de Antioquia, un trabajo de mucha valía, que es el trabajo que coordina Patricia Nieto, que es una profesora universitaria, y ella ahora coordina una importante plataforma en la Universidad de Antioquia, que es Somos Memoria. Sí, uno igual la puede googlear, y sobre todo porque Patricia Nieto hizo un trabajo maravilloso a modo pues de narrativas, y es la reconstrucción de relatos de vida de un colectivo de mujeres, creo que eran mujeres y hombres del nordeste antioqueño, recuperando sus relatos acerca de las afectaciones de la violencia política. Entonces es un conjunto de relatos construidos por las mismas víctimas, bueno, que tuvo pues afortunadamente un importante apoyo, creo que de la Secretaría de Víctimas, estoy hablando de hace 7, 8 años, pero son unos textos muy bellos, sobre todo porque son textos que recuperan el dolor de la víctima, porque lleva su sello, ¿sí? Pero también plasman horizontes de sentido, es decir, plasman también posibilidades de recuperación de la víctima, ¿sí? Porque cuando una víctima no logra recuperar su trauma, cuando una víctima no logra tramitar su dolor, cuando no logra, pues ya saben en dónde se puede quedar, ¿sí? Mientras que estas son víctimas que tuvieron también los apoyos psicosociales, artísticos, etcétera. Y bueno, entonces está Patricia Nieto. Y bueno, entonces hay una tendencia en términos de la cultura política. Hay otra tendencia, y es que es la más, digamos, la más inocua, digo yo, porque no tiene mucha fuerza decir simplemente que la escuela va a implementar las cátedras, porque uno puede hacer un evento sobre la paz y otro evento sobre la memoria y ya, ¿cierto? Pero, insisto, esto es de proceso formativo. Hay otra tendencia que tiene que ver con la enseñanza de los pasados violentos. Esto es un trabajo que se viene haciendo sobre, por ejemplo, puedo decir la Universidad Distrital de Bogotá, que inclusive está con el acompañamiento de la profesora Graciela Rubio, cómo tramitar esos pasados violentos, qué enseñar de esos pasados violentos, ¿no? Que esa es parte también, cuando decimos pedagogía de la memoria, es qué es lo que vamos a enseñar nosotros como maestros y maestras, ¿sí? ¿Qué podemos además enseñar? ¿Qué tenemos para enseñar? Porque ahí, si me lo permiten, este es un término freiriano, yo también lo asumo para mí, es entonces en qué necesitamos alfabetizarnos.
¿En qué necesitamos alfabetizarnos? ¿Sí? Porque pues no nos vamos a leer toda la historia del conflicto social armado, ¿sí? Para entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué de eso qué necesitamos? ¿Qué traducción intercultural tendríamos que hacer de los diversos registros acerca de la historia del conflicto social armado para que llegue a la escuela? También con qué narrativas, ¿sí? Porque tenemos en la escuela una producción de una ecología de saberes, saberes históricos, saberes políticos, saberes de la matemática, saberes contextuales, saberes del deporte, de la educación física, ¿sí? Porque no podemos seguir que esto tenga que tener una restricción exclusivamente para los profesores de ciencias sociales. Yo creo que eso habría que repensarlo, ¿sí? Sino intentar, hay una apuesta que está haciendo de hecho el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es distinto al Centro de Memoria Histórica en Bogotá, este es del distrito, está trabajando la construcción de unas comunidades de práctica acerca de las memorias. Yo creo que hay un trabajo que se ha hecho todo este año, que ya se viene consolidando, que también nos puede ayudar, porque también es eso, ¿no? Nos quedamos también focalizados cada proyecto, cada espacio, ¿sí? Yo creo que es necesario visibilizar todos estos aportes para uno ya retomarlos, para no tener que reinventar, sino más bien resignificar, ¿sí? Si ya hay comunidades de prácticas acerca de este trabajo con las memorias, bueno, recojamos esos procesos y reincentivémoslo dependiendo de nuestras condiciones contextuales, situales, etcétera. Bueno, entonces hay ahí este trabajo de la pedagogía de la memoria para la ciudadanía, lo que nos entrega el informe de la verdad, que a mí no me gusta lo que entrega, porque yo digo, antes de la reconciliación tenemos que hacer otras cosas, ¿sí? O sea, no es el discurso religioso de que nos vamos a reconciliar ya. Yo creo que eso va a demorar su tiempo, eso requiere tiempos largos, eso requiere tramitaciones, ¿sí? Pero sí podemos garantizar desde la escuela procesos formativos. Por ejemplo, la convivencia sería un asunto que nos puede transversalizar a todos y todas, ¿sí? La convivencia, pasar del desprecio al reconocimiento, la convivencia para construir unas pedagogías de la alteridad, la convivencia para recuperar la palabra y la autonomía y la autoridad de los maestros y las maestras, ¿sí? La convivencia para procurar unas comunidades de confianza, la convivencia para trabajar capacidades. Y ahí vengo con un asunto que creo que también hay que bloquear, o sea, que hay que deconstruir estos temas sobre la educación para la paz, sobre la pedagogía de la memoria, sobre la enseñanza de la historia reciente. No podemos seguirlos trabajando con unos discursos de competencias. Es en ese sentido, o sea, de cómo lo haríamos, o sea, cómo lo enfocaríamos, porque una cosa es lo que nos dicta el gobierno nacional y nosotros cómo lo podríamos hacer, porque nosotros también como maestros tenemos nuestro propio manejo en el aula, nuestro propio criterio, ¿cierto? Tenemos esa autonomía para diseñar estrategias para trabajar todos estos temas. ¿Cómo es posible hacerlo? O sea, no de pronto no es el formato popular, pero sí ideas, porque alguien da una idea y los maestros son muy creativos, muy innovadores y pueden esas ideas transformarlas, seguirlas transformando. Entonces, ¿cómo nos recomiendas, cómo nos sugieres, cuál es desde tu experiencia, cómo sería posible eso? Por ejemplo, desde preescolar, primaria, bachillerato, ¿cómo podríamos transformar? Yo sé que siempre a través del juego, se logran muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería, o sea, desde tu experiencia, de todo lo que tú has trabajado, danos como ideas, sugerencias para nosotros en el aula poder aplicar todo esto? Porque realmente lo necesitamos. Yo también que desde las mismas emociones, porque todos tenemos alterados en algún momento por alguna situación las emociones. Lo importante es controlarlo y trabajar en ellos y poder entre todos encontrar la solución a nuestros conflictos diarios. Entonces, desde ahí. Gracias. Ok, gracias. Sí. Buenos días. Yo
Yo quisiera saber sobre la transversalidad de las áreas cuando se hace en la institución educativa. El gobierno, a través del ministerio, sobre las propuestas de muchos de los jóvenes que ya conocemos y que nos faltan todavía por conocer, dan propuestas para elaborar cátedras que a la final son las que llegan a la institución educativa, ¿cierto? De lo que usted ha manejado, ¿cómo puede llegar esa cátedra sin tanta problemática a una institución? De antemano, cuando llega una cátedra como esta de La Paz o Abrazando la Verdad, a los docentes les llega una cartilla, les llega unos derroteros donde la aplicabilidad de estos procesos no son tan claros. Entonces, ¿qué le toca al docente? La pregunta de la compañera, la creatividad, el desarrollo de las habilidades, los juegos, las temáticas más viables pues, para que llegue al educando, al docente que es el alumno, ¿cierto? Pero la verdad que cuando llega a estas cátedras a las instituciones son muy poco claras, pero no hay una unificación para darle a conocer y desarrollarlas en la institución y en el aula. Muchísimas gracias. Y que usted nos dé un aporte de cómo puede que el gobierno, inclusive podemos llegar a los ministerios, a mirar cómo se puede dar claridad frente a estas cátedras y no llegue con tanta dificultad. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues entenderás que para nosotros y para nuestras compañeras pedagogas, educadoras, docentes, siempre el cómo, tanto el cómo procedimental, el cómo metódico, pero entonces el cómo epistémico de esto de cómo construirlas en lógica de cómo construir la verdad y cómo construir la memoria, ¿cierto? Entonces siempre nos preguntan por eso de cómo se ha construido y posiblemente en eso ya las academias nos hayan ayudado mucho. Desde que empezaste, pues has planteado como también desde las políticas y los manejos institucionales se ha hecho, como los movimientos sociales y las organizaciones populares, comunitarias han también hecho cosas, y como algunas tradiciones latinoamericanas, en este caso desde el sur, por lo que les pasó también con las dictaduras, las transiciones hacia la democracia, se supone, pues nos han legado cosas, ¿cierto? De cómo se ha hecho. Pero ya ubicándonos en territorio in situ Colombia, ¿sí? Entonces queda el reto de cómo construir la verdad y cómo construir la memoria, que son como las dos claves con las que estamos conversando hoy. Epistémicamente, obviamente no es para que tú nos des la respuesta ganadora, sino en lógica de lo que ha sido tu reflexión, por donde has andado, reconociendo en estas lecturas que has hecho, pero también en los trabajos que has acompañado a las comunidades, cómo puede darse eso epistémicamente, que nos deje herramientas para nuestros cómo metódicos y para nuestros cómo operativos o procedimentales en nuestra manera de planear los currículos. Esa sería pues como mi pregunta. Bueno, a ver cómo tenemos de tiempo. Bueno, gracias por las tres preguntas. Yo un
como en este trasegar que no termina y que al contrario con la declaración de paz total, yo misma me he dicho hay que apostarle, hay que estar, hay que agenciar, ¿sí? Y aquí quiero retomar este asunto de las capacidades, ¿sí? Con el que terminé ahora, porque quiero ser muy radical con eso. No podemos construir de otra manera la escuela, no podemos pensar en memorias como transmisión intergeneracional de estos pasados violentos para desactivarlos. No podemos pensarnos en nuestras relaciones pedagógicas de manera distinta. No podemos si seguimos anclados en una política de las competencias. A mí eso me sigue pareciendo muy grave, es muy grave. Yo creo que hay una ausencia de los sindicatos en desaprobar o desactivar, desenchuflar, deconstruir una política de la competencia cognitiva, una política de la competencia de sociabilidades, una política de la competencia para la construcción de ciudadanías, ¿sí? Porque la competencia lo que construye es rivalidad, ¿sí? Y por eso apelo también a este planteamiento del filósofo Paul Ricoeur cuando habla en su teoría acerca del reconocimiento del trabajo con las capacidades, ¿sí? Y para estos asuntos de la memoria y de la educación para la paz, Ricoeur va a proponer esto, por ejemplo, la capacidad de poder narrar y de narrarse, ¿sí? ¿Cómo nos narramos? Por eso la pregunta es también para nosotros los maestros, ¿cuál es nuestra capacidad de nombrar? ¿Sí? Los límites de mi lenguaje son los límites del mundo que tengo. ¿Sí? Los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo para nombrar, para narrar lo que acontece? O sea, desde mi saber disciplinar, mi saber profesional, desde los saberes contextuales, ¿sí? Y situándonos en estas trayectorias profesionales, laborales, como maestros y maestras. Otra capacidad que va a nombrar Ricoeur, fíjese, es la capacidad de asumir responsabilidades. Uno dice tan sencillo, pero tan denso, pero tan complicado, ¿sí? Porque parte de esta herencia del conflicto social armado es que uno hemos de ser responsabilizado a sus actores, pero también que no se quiere asumir responsabilidades. Y en términos de tramitación de los conflictos es lo más difícil con lo cual uno se encuentra. ¿De qué me hago responsable? ¿De qué nos hacemos responsables? Va a decir también Ricoeur la capacidad de recordar. Por eso este asunto, o por lo menos estos constructos de la pedagogía de la memoria, tiene que pasar por la formación de la sensibilidad, ¿sí? Asunto también que estamos hipotecados en la escuela, ¿sí? Porque hemos borrado la enseñanza del arte, hemos borrado la enseñanza de la estética, hemos borrado, ¿sí? Todas estas posibilidades que no solamente tienen que ver con lo bello de la cultura, ¿sí? Que tiene que ver es con nuestro sentipensar, como lo diría Orlando Fassborda, ¿sí? Nuestra estructura sentipensante. Entonces, poder recordar tiene que ver con nuestra sensibilidad. No todos recordamos de la misma manera un hecho social, un hecho político traumático, ¿sí? Recordamos con otros y otras, pero el recuerdo es un trabajo también muy individual. Pero va a decir Ricoeur, mire esta belleza, poder comprometernos. ¿Con qué me comprometo yo, digámoslo, en la escuela? Nuestros niños y jóvenes, ¿con qué se comprometen? Y va a finalizar Ricoeur, que no sabía de educación popular, ni educación comunitaria, ni investigación nación participativa, venía de la clásica de la filosofía, la capacidad del trabajo colectivo. Diría con Hannah Arendt, la capacidad de la acción política. Porque nosotros pretendemos sacar la política de la pedagogía. Y ahí están importantísimos educadores e intelectuales en Colombia diciendo que la pedagogía no es política. Y todo lo que hemos hablado hoy, estamos hablando del sustento político de la pedagogía, en el recordar, en el narrar, en hacernos responsables, etc. ¿Que cómo lo hemos hecho? Ustedes
seguramente lo han hecho. Nosotros hemos partido, por ejemplo, de hacer horóscopos por la memoria. Hemos partido por hacer diccionarios, por construir sopa de letras, por construir cancioneros, rocolarios, ¿sí? Es decir, sí hay unas didácticas para esto, pero antes de la didáctica, que es parte también con lo que nos estamos encontrando con toda la caja de herramientas que propone la Comisión de la Verdad, es que tiene que haber un desde dónde. Y tiene que haber una implicación del maestro y de la maestra en lo que quiere proponer. Porque si yo propongo una didáctica por fuera de lo que yo creo, lo que yo pienso, de mis propios posicionamientos, pues no va a tener efecto, ¿sí? Entonces, por eso digo, la importancia que cada uno y cada una de nosotros y de nosotras armemos nuestra maleta de la memoria, nuestra maleta de la historia. No significa tener un inventario de autores y autoras. Claro, si usted me pregunta, yo digo cuáles son los míos y con ellos son con los que yo trabajo, ¿sí? Alfredo Molano, trabajo Alfredo Molano con narrativas, ¿sí? Y le pregunto al texto, elaboren una cartografía acerca de los territorios del conflicto en los cuales se encuentra Tatiana en ese relato. ¿Qué estoy proponiendo a los estudiantes? Vayan pues, abran pues la cartografía, miren a ver la geografía, dónde queda Caucasia, dónde queda Don Matías, dónde queda tal cosa. Ahí hay una apuesta didáctica, ¿sí? Pero claro, yo primero tengo que saber qué es esto de las narrativas, ¿sí? ¿Qué es esto de la cartografía? Si quiero pues un poco también moverme, digamos, de algunas didácticas. Hay unos asuntos, por ejemplo, que para nosotros ha sido vital, digo también porque estamos pues en un país donde no leemos y poco escribimos, ¿cierto? Para intentar incentivar la lectura hemos procurado trabajar las cartas. Este libro, por ejemplo, que es un libro colectivo, lo llamamos Pedagogías para la Paz, Cartas Viajeras, ¿sí? E hicimos un inventario de cartas, porque claro, como el género epistolar es tan implicativo, a los jóvenes, porque yo particularmente trabajo más con jóvenes, ¿sí?, les llama más la atención la carta, ¿sí? Entonces, a ver, hagámosle con la carta. Reconozcamos cartas de actores, de políticos, de intelectuales, de poetas, muy desde la literatura también, y a partir de esas cartas, pues ahí de hecho tenemos una caja de herramientas, por ejemplo, para desactivar el miedo, para conectarnos con la resistencia, para desactivar el olvido, ¿sí? Bueno, y ahí lo tematizamos, ¿cierto? Entonces, quise decir ese asunto que antes al cómo le antecede un desde, y ese desde no solamente es teórico, ese desde es político. Porque no hay nada neutral en el trabajo con la memoria, no puede haber nada neutral en el trabajo con la historia del conflicto social armado, no puede haber nada neutral en estos asuntos de abordajes acerca de la educación para la paz. Hay posicionamientos implicativos. Es la primera tarea, la primera reflexión que nos tendríamos que hacer, ¿sí? ¿Cómo me conecto? ¿Desde dónde me voy a conectar? ¿Qué autores me van a acompañar? ¿Qué autores me van a acompañar? Digo acompañar para ampliar mi reflexividad, para ampliar mi perspectiva o para problematizármela también, ¿sí? A veces me amplía, pero también me problematiza. Entonces, ahí es muy importante siempre la didáctica, y aquí pues apelo también a una maestra nuestra que es Estela Quintar, cuando habla también de construir esas didácticas parametralizadas ya, porque claro, cuando nos llega la cartilla me llega ya con la ruta, pero no me da que pensar la ruta, ¿sí? Y por eso necesitamos una didáctica que nos dé que pensar, que esté conectado con conciencia histórica, que esté conectado con conciencia política, que esté conectado con reflexividad, que esté conectado con diálogo de saberes, que esté conectado con reconocimiento. Mire, puros asuntos en clave de pensarnos estas pedagogías que son altamente sensibles,
porque si no apelamos a la sensibilidad, ahora la sensibilidad no es solamente, la sensibilidad es un componente ético, no hablo de la sensibilidad, pues como me afectó pero sigo igual, ¿cierto? Me afectó pero allá usted y aquí sigo yo. Hablo de la sensibilidad como una implicación ética, hablo de la sensibilidad como una implicación política, hablo de la sensibilidad como lo que me da que pensar, pero también actuar. Y sobre todo, en lo posible, pues un actuar colectivo, ¿sí? Actuar colectivo. Acerca de la transversalización, yo creo que es que estamos muy hipotecados, o sea, nosotros hemos reducido la autonomía a lo que nos llega del ministerio, lo que nos llega de la Secretaría de Educación, ¿sí? Y la autonomía pues es un principio que está sobre la base de la educación, también tiene que ver con la formación política, ¿sí? Yo no puedo hacer una declaración, esta institución procura por la formación de sujetos críticos, ¿sí? Y el sujeto crítico tiene que partir de la autonomía y de la heteroautonomía, ¿sí? Hacerme responsable, saber cuáles son los límites de mi libertad, o los límites, porque no es mi libertad, porque mi libertad también depende de la tuya, ¿sí? Y bueno, y en términos de esa autonomía, de esa libertad, ¿cómo asumimos la responsabilidad? La responsabilidad que es individual, pero responsabilidad que también es colectiva. Entonces yo creo, digamos que uno le apostaría, por supuesto, a la transversalidad, en grupos de maestros y maestras. Mire, ahorita nomás con un grupo, unos profesores de matemática trabajando asuntos de memoria, ¿sí? Unos profesores de lingüística pensando los procesos de construcción del discurso, de las nominalizaciones, esos modos de nombramiento que vamos instalando, ¿sí? Con ciertos eufemismos, etcétera. Entonces yo creo, por supuesto, porque soy maestra, porque formo maestros, en las capacidades nuestras, y me nombro en una comunidad como la que estamos acá, ¿sí? Sí tenemos capacidades, a lo mejor tenemos un poco que mover algunos acomodamientos, a lo mejor también tenemos que arriesgarnos un poco, a lo mejor también tenemos que recuperar nuestra autoridad en nuestra palabra, en nuestra decisión, en nuestra actuación, a lo mejor tendremos que ser un poco desobedientes de lo que nos llega del ministerio, de la secretaría, y sobre todo hay que construir hermanamientos en la escuela. Si no se construye hermanamiento, cuando digo hermanamiento lo digo en términos más de fraternidad, no lo digo pues en comunidades ilusorias, pues todos vamos a ser felices, no creo en esas declaraciones, no creo en el mundo feliz, no creo. No creo en el mundo feliz de Aldous Huxley, pero sí creo en la capacidad nuestra de armazón colectivo, sí creo en la capacidad nuestra de vínculo colectivo, sí creo en la capacidad nuestra, que algunos llaman la empatía, etcétera, sí, que hay Martha Nussbaum, está a propósito del trabajo de las capacidades. Esta es una filósofa estadounidense que también está trabajando este tema de las capacidades, sí, porque estamos rotos, estamos fragmentados, ¿sí? Estamos como llaneros solitarios, cada uno y cada una por su lado, ¿sí? O estamos con esta metáfora, que con esto termino, que traigo de la maestra Estela Quintar, esta profesora argentina que vive en Chile, como también del maestro Hugo Semelman, un importante sociólogo latinoamericano, que nos dejó una metáfora bellísima: la pedagogía del bonsái. Sí que nos estamos quedando en esa pedagogía del bonsái, ¿sí? Pequeñitos, reducidos, sometidos a una botica de agua, muy bonito el maestro para la celebración del maestro, pero por allá reducido. No necesitamos capacidad de agenciamiento político, ¿sí? Necesitamos revitalizar ese bonsái, ¿sí? Necesitamos, porque si no vamos a seguir siendo sujetos desfondados. Entonces, que llegue la política, que llegue la cartilla, que llegue el protocolo, y lo mejor es obedecer. Alguien que es obediente, pues duerme mejor, no tiene insomnio, no le da gastritis, no le dan, pues no sé cómo vivirá, pero sí. Y creo que eso es parte de lo que esta herencia del conflicto social armado también nos ha dejado. Sí, sujetos obedientes, sujetos desfondados. Y yo creo, terminando con un bello verso del poeta Juan Ramón Jiménez, español: necesitamos alas y raíces, raíces que vuelen y alas que enraicen. Muchas gracias.
Gracias a ti, compañera. ¿Te quieres parar aquí? No, ya. Ah, bueno. No, usted anota un asunto que es de alta conflictividad hoy, por lo menos en la organización sindical. ¿Sí? Yo soy afiliada, no soy dirigente, pero indudablemente yo leería esto como una crisis ética al interior de los sindicatos. ¿Sí? Y es una crisis ética porque primero porque no está pensando, por ejemplo, en los relevos, ¿sí? En los relevos generacionales. Tenemos una costumbre política del caudillismo en Colombia. Y digo esto, y tenemos a Gustavo Petro, por quien yo voté, volvería a votar, pero de quien también soy crítica, ¿sí? También soy crítica. Pero un sindicato como construcción colectiva no puede basarse en estos tiempos, seguramente en el caudillismo, o sea, en unos liderazgos que no se renuevan, que al contrario se encasillan allí en eso, siendo muy importantes y también reconociendo los riesgos que los liderazgos sindicales llevan a cuestas también, ¿sí? Pero creo que hay un asunto de preguntarnos por la democracia también al interior de los sindicatos, que también pasa por la democracia en nuestras escuelas, por la democracia en nuestras relaciones sociales, ¿sí? Y que pasa, por eso decía, por una crisis ética muy fuerte. A mí me gusta mucho un autor que es un español que se llama Joan Carles Melís. Bueno, él es catalán, pero a mí puede que no le pronuncie bien. Estuvo por aquí. Y tiene una frase que es vigorosa. Dice, tenemos muchas morales y poca ética. O sea, tenemos costumbres, tenemos hábitos, tenemos declaraciones, tenemos retórica, tenemos el buen juicio, tenemos los manuales, etcétera. Pero la ética, ¿sí? Que es parte también, porque una pedagogía de la memoria se sostiene en la ética. Y la ética es qué respuesta le entrego yo al otro o a la otra en situaciones límites. O sea, no en los holgorios, ni en la buena vida, ni en la celebración, en situaciones límites. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que yo soy capaz de entregar? ¿Sí? Dependiendo del estudiante, del joven, como el compañero, por ejemplo, hoy, ¿sí? O sea, ¿qué es eso tan horrible? ¿Sí? Bueno, de modo que sí, yo creo que es un asunto de liderazgos, es un asunto también de autoridades, es un asunto de los poderes. A veces el poder es agenciamiento, el poder también es capacidad de agenciamiento, ¿sí? Y a veces consideramos es el poder autoritario, ¿sí? Y esto se ve reflejado también a propósito con este asunto de esta relación entre el poder y la autoridad, porque trabajar estos temas pues requiere de un maestro con autoridad, con semblante de autoridad, ¿sí? No un semblante pusilánime, o sea, no un semblante del que todo vale, ¿sí? No un semblante autoritario, no es posible, ¿sí? No es posible trabajar estos temas, digo que son tan implicativos porque además hay historias de dolor, por eso es que es tan duro, porque hay historias de dolor, ¿sí? Y uno a veces no sabe qué hacer frente a una historia de dolor, uno no sabe qué hacer, ¿sí? Historias de dolor de nuestros niños, niñas, o sea, porque, insisto, aquí hablamos, claro, de este actor de las víctimas, pero también están los sobrevivientes, o sea, las familias de quienes han sido afectados directamente por la violencia política, pero también están los testimoniantes, como también está esto que yo en algún momento lo trabajé, parte también es que somos un país instalado en las 4A, la afasia, la amnesia, la anestesia y la... Dije afasia, amnesia, anestesia y asepsia, ¿sí? Son 4. A la amnesia, el olvido. Claro, aquí hemos hablado propositivamente de las políticas de la memoria, pero también hay políticas de olvido. Y la escuela ha reproducido políticas de olvido. Reconstruir memorias en una ciudad como Medellín, ¿sí? Que durante un periodo fueron asesinados 4 o 5 presidentes de los comités de derechos humanos,
¿sí? Héctor Abad Gómez, líderes sindicales. Eso se conoce en nuestras escuelas para reconstruir identidad, por ejemplo. ¿Sí? O la historia de la misma Universidad de Antioquia, que es la historia que yo también viví, ¿sí? Del exilio. O la historia del Instituto Popular de Capacitación, que es mi historia y que fui afectada por esa historia. Fui afectada, ¿sí? Bueno, tuve los recursos para lidiar con esa afectación del secuestro de 5 líderes de la Junta Directiva por parte de los Castaño en ese momento. Bueno, entonces hay ahí esa amnesia. ¿Cómo desinstalamos la amnesia con nuestros estudiantes, pero con nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo desinstalamos la afasia? ¿Qué es lo que nos pasa en este país? No queremos decir, no queremos nombrar, queremos voltear la cara, no queremos sostener la mirada. Por el dolor también, pero porque yo no quiero nombrar lo que pasa. Porque, bueno, seguramente me pongo en riesgo, qué sé yo. La afasia y no tener con qué nombrar lo que nos pasa. No tener con qué nombrar la afasia, ¿sí? Pero también por la asepsia, lo que nos acaba de pasar en la pandemia, la indiferencia, póngase guantes, póngase mascarilla, no tenga el contacto. Cuando la escuela es contacto, la escuela es puro contacto. Y mire, lo que nos está pasando hoy, eso es una cosa terrible, ¿sí? Las violencias de género. Lo que está pasando con los maestros, mejor no toco, mejor no abrazo, ¿qué mirada puedo entregar? ¿Será una mirada lasciva? ¿Será una mirada qué? ¿Sí? O sea, esto es terrible y eso tiene que ver con la asepsia, ¿sí? Mejor no, y le está pasando, claro, por supuesto, un asunto hay violencias de género que hay que denunciar, hay violencias de género que hay que ser sistemático con la denuncia, que hay que buscar los responsables. En eso, por supuesto que lo avalo, lo suscribo. Lo que estoy diciendo es, hay una cotidianidad en la escuela que está siendo permeada por estos efectos de la violencia que nos está volviendo asépticos. ¿Y qué va a pasar entonces en la escuela? Y bueno, y este asunto de la anestesia, ¿sí? ¿Cómo se traduce en código social, en código cultural? La indiferencia. Bueno, esa es parte de la cultura política que tenemos, esa es parte de esas 4A. Pueden googlear Piedad Ortega 4A en 2 orillas o ahí en Google, un poco esa recreación literaria además que intento hacer de ese asunto. Bueno, hasta ahí. Para retomar algo que dijiste, una frase que dijiste ahorita y era que necesitábamos una institucionalidad que creyera en los docentes. En Medellín, nosotros desde el sindicato lo que hemos visto es de parte de la institución de la Secretaría de Educación, de funcionarios de la Secretaría, unas expresiones muy negativas del docente. El docente no quiere hacer, el docente se capacita, el docente, o sea, yo tengo la sensación de que no hay una credibilidad ni se le da un lugar importante al docente desde la institucionalidad, pero también me preocupa que nosotros como docentes no creemos en nosotros mismos. O sea, que nosotros tampoco nos damos el lugar que nos tendríamos que dar. Por ejemplo, con el tema de la autonomía. Siempre estamos actuando, nosotros decimos mucho, a veces a modo de chiste, que los docentes nos volvemos iguales a los estudiantes. Pero yo siento que sí, que no es un chiste, que actuamos como niños frente a la institucionalidad, que la institucionalidad se vuelve el padre al que hay que obedecer y que tenemos como ese comportamiento. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, para que nosotros creamos en nosotros mismos y nos demos la fuerza que nos permita ser autónomos y podernos parar frente a la Secretaría y al Ministerio y decir, esto no es por ahí, nosotros construimos, tenemos la capacidad y la formación para construir nuestra propia propuesta en cada espacio, porque es que la propuesta tiene que ser distinta en cada contexto. Y yo creo que el día que logremos eso, vamos a lograr que esa institucionalidad crea en nosotros. Pero ¿cómo hacer para empezar ese trabajo con nosotros mismos?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta y que cierre con esa pregunta porque efectivamente es que lo que estamos asistiendo es a un vaciamiento de la capacidad en la producción de saber pedagógico de nosotros los maestros y maestras. Es que el neoliberalismo educativo está instalando y ha instalado en este país, como en Chile, como en Argentina, unas políticas educativas de vaciamiento. Eso es lo que nos estamos encontrando y nosotros nos estamos creyendo, mire, estas 4 figuras, ¿sí? Maestros operadores de currículum, un maestro operador de currículum, o sea, es el vaciamiento del pensar. Usted opera el currículo, a ti te llega el currículo envasado, te llega. El maestro técnicos de la evaluación, ¿sí? ¿Cuántos formatos tenemos que llenar en las instituciones educativas? ¿Cuánto tiempo llenando formatos? ¿Por qué? Porque se desconfía del maestro, de lo que dice y de lo que hace. Entonces lleve el registro, muestre la evidencia, ¿sí? Maestros coacher, no, ya pues el maestro coacher de las emociones o el maestro entrenador de la convivencia, o sea, es terrible, o sea, pero yo creo que hay 2 disposiciones también. Claro, hay una institucionalidad, llámese Ministerio de Educación Nacional, llámese Secretaría de Educación, llámese el director, llámese el coordinador, pero también hay una estructura subjetiva del maestro y la maestra que habrá que interrogar, que tenemos que interrogarnos, ¿sí? Si nos interesa ser subalternos, porque esa es la categoría que se está instalando en el país, el maestro, maestra, subalterno, ¿sí? Entonces, subalterno, como subalterna, opero el currículo, me entreno para la evaluación, ¿sí? Soy una técnica evaluativa y punto. O sea, es grave, realmente es muy grave lo que nos está pasando, ¿sí? Por eso es que andamos esquizofrénicos y esquizofrénicas, con unos discursos, con una retórica como la que, ¿sí? Del discurso de la paz, de la convivencia, etcétera, sin tener las capacidades de agencia, sin tener la capacidad de movilización, ¿sí? Y creo que afortunadamente sigue estando el sindicato, afortunadamente, porque el sindicato es el intelectual colectivo que tiene que denunciar, que tiene que tener otras apuestas, que tiene que repensar también sus formas de relacionamiento, que tiene que repensar estas construcciones de democracia, ¿sí? Intelectuales colectivos, o sea, por eso no es el caudillo, no, y puede haber liderazgos específicos, liderazgos para algunos temas, para determinadas dinámicas, pero necesitamos intelectuales colectivos, término gramsciano, ¿sí? Porque nos queda la pregunta, ¿qué sostengo yo en la escuela? ¿Qué sostengo? ¿Sí? Bueno, y ahí uno podría pues hacer toda una trayectoria alrededor de esto. Yo creo que Jorge La Rosa es un profesor español, acaba de escribir un libro con todo esto, o sea que esto está pasando en España, o sea, no es solamente aquí, la ciudad de Medellín, ¿sí? La región de la Burra, no, está pasando porque es el capitalismo cognitivo y el neoliberalismo educativo instalado. ¿Y en dónde se hace carne? Pues en nosotros y en nosotras, ¿sí? Y los ministros hacen bien el trabajo y las secretarios y secretarias son unos tecnócratas, funcionarios que depende del puesto, entonces pues opera lo que le dicen, lo que se le dice. Es un asunto grave porque esto no se hace posible de una manera distinta sin cambiar de pensamiento, indudablemente, y los efectos pues los vemos también en nuestros jóvenes perdidos, nuestros niños y niñas perdidos y perdidas, sin proyectos, sin anhelo, despojados, ¿sí? Despojados, sea competente ¿para qué? ¿Para qué tipo de trabajo? ¿Sí? Bueno, yo creo, como dice Marta Nussbaum, o como diría también mejor Paulo Freire, pues hay que recuperar y hay que ayudar a sostener los inéditos viables. Y el inédito viable, pues es la esperanza de que un mundo mejor necesitamos, un mundo mejor nos merecemos. Y hay que trabajar por ese mundo. Gracias. Muchas gracias, compañera.
Bueno, con el ánimo de hacer un cierre que abra otras cosas. Entonces, el Comité de Derechos Humanos de ASDEN, pues este sería uno o el primero de muchos encuentros donde reconociéndonos en cosas que dijeron nuestros compas invitados, tanto Felipe como nuestra compañera Piedad, bueno, la historia en la que nosotros nos tocó movernos es una historia del dolor, es una historia dolorosa. Por eso posiblemente sea tan difícil encontrar que haya aquí una vertiente, tanto en el mundo académico como en el mundo organizativo o en el mundo institucional, que quiera pensar la memoria histórica de Medellín, por ejemplo, ¿sí? Incluso es complicado encontrar la ciudad histórica, así como en otros lugares se puede ir a la ciudad histórica para que cuente lo que es esa construcción identitaria, ¿sí? Aquí es difícil y por eso es una sociedad y una ciudad muy proyectiva en el sentido de que hoy hacen un edificio y mañana lo tumban, lo explotan, lo implosionan para que pasado mañana veamos uno mejor, se supone, pero que no construye sobre lo que ya había, por lo doloroso que por lo menos tú lo nombraste, ¿sí? Lo doloroso que fueron esos 80s, lo doloroso que fueron los 90s y que ha sido toda esta historia que no se quiere nombrar, la historia de cómo nos afecta, cómo nos afectó el conflicto social y político, como el narcotráfico como una de esas tendencias que hizo también su aporte a esa conflictividad social y política de ese momento hasta hoy, tiene sus afectaciones en nosotros, en ustedes mujeres, y ingresar a ese mundo de las pedagogías de la verdad o de las verdades, de las versiones de la verdad, a ese mundo de las pedagogías de las memorias, también para recuperar la capacidad de recordar, pero también la capacidad de soñar, ¿sí? Que son complicadas, pues así como lo hacen Piedad y como lo hace Felipe, pues invitan a actores como nosotros, actores escolares, actores universitarios, actores del mundo académico, pero también actores de las organizaciones sociales, actores sindicales, ¿sí? A que pensemos que es posible desde un trabajo formativo tratar de empujar esto para algún sitio en lógica de Freire, del inédito viable, hay que construirlo, y esta ausencia de construcción de sentido del que nos deja el individualismo capitalista, hay que irle dándole la vuelta, y eso se le da la vuelta si logramos generar más colectividad. Esos son aprendizajes que hoy se reafirman tanto en lo que Felipe como en lo que Piedad nos comparte, y con ustedes, compas, que estuvieron aquí, y con las personas que verán este video, pues la idea es seguirles invitando. Muchas gracias a Piedad, muchas gracias a Felipe, y muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.